Ahí arrancó. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Bien, bien. Acá, arrancó Ah, el video. más aislados que aislados. Sí, también es difícil estar aislado. Acá me llamó la atención en el Facebook la imagen de la naranja mecánica. Eh, y en el mío está la pisada a la luna. Eh, Nos une un poco en el mío porque eh, estoy entre la luna de los reyes y la luna de los astronautas. Pero me llamó la atención porque la pisada a la luna también me remite a Odisea del Espacio 2001. Sí, Y nos une el mismo director, en realidad, ¿no? Stanley Kubrick. sí, sí, es un genio. A mí me encantan las películas de Stanley Kubrick. Tiene un lenguaje en el cine que es muy interesante y también simbólico. Me gusta mucho la adaptación de La Naranja Mecánica. Y también lo decía en el espacio, junto con la banda sonora y la historia y también todo lo que representa la película, me gusta. Me gusta mucho el cine. Sí, a mí también. So- eh, Somos más bien, viste que las performances son eh, medias multimedias. Los dos somos medios literales, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de las artes visuales, pero hice mucho teatro y me parece que, bueno, ese es otro de los puntos en común que tenemos como colegas, me parece, porque yo vi una performance tuya en el Sibori, creo, en la Sí, sí, celebración sí, del Día de estamos los, en la sí, celebración del Día de los Muertos. Sí, sí, que creo sí, que estabas antes que yo, y bueno, ahí hubo como una conexión, viste que a veces uno se conecta con el otro por determinadas situaciones. Este, sí, bueno, no quiero hablar tanto yo, hablemos de a uno. sí, 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 no hay problema. Sí, me acuerdo, sí, que estuvimos en el Sibori. Sí, Sí, que vos estabas al lado mío. Me parece que sí, que fue que vos te presentaste, sí, después. sí, 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 yo también. sí, sí, habla. Eh, Gracias. Yo también hice, bueno, soy actor de teatro, hice algunas obras, pero empecé con el performance en el 2017, eh, pero involucraba más el cuerpo. Bueno, la primera performance que hice, que fue fue en una exposición de una institución. Bueno, la gente me escribía el cuerpo, me pintaba el cuerpo. Las performances que hago tienen más que ver con eso. Eh, y en cuanto a la actuación más de teatro, bueno, es otro tipo de lenguaje. Yo estudié con una profesora que se enfocaba mucho en lo que es el teatro de Antonín Artaud y Jerzy Grotowski. Eh, Dos grandes dramaturgos, directores,
actores también. Bueno, Jerzy Grotowski no actuaba, pero dirigía y sabía mucho sobre la utilidad del cuerpo. Y bueno, también vengo de las artes plásticas. Empecé en el 2014 a exponer y bueno, sí tenemos muchas cosas en común. Tenemos cosas en común y somos de dos generaciones diferentes, ¿no? Está Sí, bueno eso porque a grandes distancias tenemos, eh, nos comunicamos con los mismos signos de representación. No, en mi caso vengo de las artes visuales, después hice teatro, con teatro clásico, con Roxana Berco un tiempo, y después la mayoría del tiempo que hice teatro fue con Mariana Orbenstein, que trabaja en performance. Y, y yo lo que más recuerdo es que pintaba y un día puse una tela, estaba haciendo unas telas estaba haciendo una obra que era de las Madres de la Plaza de Mayo. Como había empezado a investigar sobre eh, las, eh, las performances de las Madres de la Plaza de Mayo que daban la vuelta a la pirámide. Y yo había hecho en el año, creo que en el año 80 y pico, y había hecho había puesto una tela, había hecho la pirámide de Mayo, extendí la tela y salí del plano, la tela salió del plano y empecé a pintar el piso y a pintarme de color marrón, un color marrón que siempre lo asocié a color caca, el marrón, caca, pero caca como signo de representación de toda esa época, ¿no? Y claro. bueno, me empecé a pintar y ahí me di cuenta que ya venía desde antes, o sea, empecé mi carrera a los 25 años. Y salí del plano y en un momento me pregunté, pero la que quiero estar en escena soy yo. O sea, había salido del plano como una madre de la Plaza de Mayo que da vuelta a la pirámide y dije, bueno, entonces también toda esa época empecé a hacer la tesis y mi tesis en el año 2000, mi tesis tenía que ver con la bidimensión salida a la tridimensión. Por eso digo que nosotros, medio los performáticos, también transitamos por casi todos los soportes. Es un híbrido, ¿no? Es un híbrido, creo, entre lo que sea el ritual y el teatro. Algunos performáticos no, son más, por ejemplo, a mí, en tu caso, el mío, nos da por el teatro, la literatura, pero también hay otras performances que son cine, que no son más lógicas. En realidad, lo que nos une a todos es decir con el cuerpo, ¿no? Salir de la bidimensión como artistas y decir con el cuerpo. Sí, sí, es verdad. Utilizar también el cuerpo como un lienzo, como un instrumento. Hay artistas que pueden utilizar como instrumento, por ejemplo, los músicos, algún instrumento musical, las personas que pintan, pinceles, y en el performance o incluso en el teatro se utiliza el cuerpo, utilizamos el cuerpo como instrumento. Es lo que se desarrolla también. Y lo que también es salir de empezar a, a investigar otro plano del cuerpo y de otro plano también de crear una realidad diferente, una realidad imaginaria también de uno mismo. Es como una investigación de todo.
Sí, en mi caso vengo de hacer performance y el tema sería el género. Eh, en realidad yo vengo de una época muy difícil en el tema de la de género, en el sentido de elección sexual, y un poco el arte fue como mi tabla de salvación que me ayudó a responderme preguntas que yo en esa época no podía hacer. Y ahí es donde coincido con vos que el cuerpo es investigar ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que habla más allá de lo que uno a veces quiere o no puede decir. Eh, Pasé de varias instancias con respecto al cuerpo. Primero hacía como, eh, me, primero me sentía como gemelo, ¿no? De mi cuerpo, un gemelo, un femenino masculino, pero pegado. Después ya se apartó esa sensación y ya se convirtió como en el doble. Eh, También para las performances yo usaba mucha máscara. Un signo de representación mío es la máscara. Tenía una conexión con taparme, no dejarme ver. Después eso también, con esta investigación que vos decís del cuerpo, o haciéndole, ¿hasta dónde da mi cuerpo? ¿No? A veces pensaba, era como, bueno, entonces noté que con los años a dejar esa máscara, ¿no? Y tomé por ahí como actitud ya mostrarme, que ahí fue donde apareció toda mi época del teatro. Eh, Aún sigo con la máscara porque cuando hacemos performance enseguida se nos da por vestirnos, ¿viste? De ponernos alguna cosa encima o también trabajo mucho me ayudo mucho con la pintura. Siempre tengo alguna pintura al lado o alguna... Por la música me da muy poco, pero también últimamente estoy usando música. También me da mucho porque me encanta bailar, aunque no bailo muy bien, pero yo me encanta bailar. Y bueno, esos son como las cosas que me ayudan a moverme, ¿no? Sí. Sí, yo también había empezado también por el tema de, también tenía un tema con mi sexualidad, a pesar de que ya había asumido, eh, sin embargo seguía teniendo algún tipo de, eh, como algún tipo de miedo ante la institución donde estudiaba, y bueno, en algunas de las performances, incluso en obras de teatro, utilizo corsets, ropas me maquillo, bueno, estudié maquillaje también. Por ejemplo, en una obra de teatro representé a Antígona, eh, que es un personaje femenino. Y bueno, eso también un poco me ayuda a también investigar cómo relacionarme con mi cuerpo, cómo relacionar, hasta dónde llega mi relación conmigo mismo, con los demás, hacia lo que quiero mostrar. Me gusta también eh, unir al espectador a la performance. Por eso la mayoría de las cosas que hago tienen que ver con eh, por ejemplo, unir personas con hilos o que escribir, que me escriban, que me pinten o, o relacionarme con la otra persona de ese modo. Yo había empezado el teatro junto con la radio, con, con la persona con la que mi compañero actual y hace ya varios años. Y bueno, me ayudó muchísimo a ser un poco más extrovertido con los demás. Yo era un poco muy introvertido,
me costaba expresarme con las otras personas y me ayudó muchísimo a sacar todo eso, a, a, a no auto callarme lo que siento. Me ayudó un montón el arte con esos temas. Sí, ¿qué hacías radio? Si no escuché mal, ¿en radio Sí, estuviste? ¿Tenías una radio? sí, tengo un programa de radio que ahora está suspendido por el tema de la cuarentena y por el tema de también mis estudios, no lo estoy. Y bueno, trabajo en la radio del sindicato de subtes junto con mi compañero. Bueno, tenemos tres programas, uno que habla específicamente de teatro, otro de artes en general y uno sobre poesía. Y el programa que yo tenía propio hablaba sobre artes plásticas y performance. Qué Y bueno. bueno, también con eso empecé a salir a varios lados, hacer entrevistas y así la conocía a Ariadna. Ariel. Sí, le había hecho una entrevista en una exposición. Sí, esto también que decís yo empecé, a veces creo que uno llora por donde más le duele, pero empecé a hacer yo también me travestía, eh, empecé a hacer un personaje que se llamaba Roberto. Y no, Roberto siempre hacía dobles a veces, y Roberto tenía una esposa que se llamaba Noelia. Eran dos administrativos de clase media, y, y bueno, ahí estaba donde hacía el transformismo, pasaba de hombre a mujer o de mujer a hombre. Eh, eh, en otra, Roberto iba creciendo, al principio no tenía bigote, después empezó con un bigote, y bueno, y después vino como un desafío, porque en un momento me ofrecieron, en un momento estaba toda esa época del Bicentenario, y yo tenía ganas de hacer Napoleón. Bueno, Napoleón no era un personaje argentino, pero siempre me atrajo el, la ropa militar. No sé si sería por la época en que nací, la dictadura, o con respecto al tema de, por ejemplo, ya creo que vestirse, el acto de vestirse, de producirse, hasta para ir a un casamiento, a una fiesta de 15, ya es una performance, ¿no? Eh, Sí, entonces, ahí en ese traje militar yo sentía que era un hombre más hombre que un hombre, una cosa así, una cosa media ridícula, pero era como algo muy fetichista, una sensación así. Entonces me daba por los próceres, me daba por San Martín, Belgrano, hasta que en un momento en el Bicentenario, que ya había hecho demasiado ya Roberto, eh, dije, en un momento surgió el tema, estaba en un grupo, de hacer Juana Zurduy. En ese momento, por eso también digo que las performances fueron mi tabla de salvación, porque empecé a hacerme preguntas y respuestas que no sabía de mi propio cuerpo, ¿no? De mi propia sexualidad. Entonces dije, esto es un desafío, porque en realidad tengo que hacer una mujer y militar. Bueno, empecé a hacer, bueno, todo el mundo me mandaba así conversando, fotos de la Juana Zurduy, pero la de pollera, que está con la banderita argentina, media así femenina. Yo dije, bueno, esto yo la verdad no lo puedo hacer porque no me salía, porque en realidad
mi cuerpo, yo en ese momento me estaba preguntando, ¿qué soy? ¿Un hombre o una mujer? Porque en realidad esa era realmente mi pregunta en ese momento con el tema del deseo, pero personal. Eh, También estaba indagando de que en esto de las performance, ¿quién era yo con respecto a la obra también? O sea, una cosa era la obra y por el otro lado era yo. Y no te, ahí te empecé a entender con mi cuerpo que no tenía que relacionar la obra conmigo. O sea, eso me pareció muy repiola, porque ahí es donde empecé a entender también que lo que es la actuación y ficción y realidad. Entonces, bueno, hice Juana Zurduy, pero la que pude, eh, y y bueno, en esa época eh, fue bastante importante porque por todo este conocimiento del cuerpo. Eh, después de Juana Zurduy, bueno, me di el gusto de hacer Napoleón. Y después ya vi que como que ya estaba en otra época, ya estaba en tu época y ya no me tenía que problematizar qué era en realidad, ¿no? Porque hemos tenido en género un salto tan grande con respecto a la sexualidad en 5 años que es impresionante. Sí, es verdad. Sí, es verdad, yo hace un par de años asistía a, a varios centros culturales que tenían exposiciones de arte queer. Yo escribía fanzines también en un momento, hace un montón de años, sobre el tema también del género. Y está bueno que también uno no se tome el tema de ese tema como algo que te lo imponen, sino uno también investigarlo por uno mismo. Fue también algo por lo que yo también pasé durante un tiempo. Eh, también en conjunto con el arte y los lugares a donde iba a los centros culturales, conocía a personas que escribían sobre ese tema y bueno, también eso me parecía muy interesante, eh, investigarlo, que sea algo que uno también pueda decir, yo soy de esta forma, Y y eso está sí, bueno. es que como empezar a quererse, ¿no? Querer la Claro, obra y es verdad, quererse uno, de alguna manera. claro, es Y verdad. ahora que y ahora que estás haciendo, ¿cómo crees cómo cómo estás laburando ahora? ¿Desde qué lugar? ¿O cómo son tus performance ahora? Ahora mis performance, bueno, yo justo cuando empezó la cuarentena estaba organizando una exposición en un teatro, el Teatro Popular de Buenos Aires, y bueno, iba a haber una exposición no solo de artes visuales, también performance y poesía. Y bueno, ahora estaba investigando más que nada el tema de con lo poético, del cuerpo y del movimiento. Porque venía de hacer una temporada con una obra, una obra que es postdramática, que se llama El insomnio de Antígona, y no estuve haciendo un tiempo eso, esa actuación, y la estuve presentando en varios teatros y bueno, quería ver también por otro lado que encontraba con estos personajes, porque dentro de la misma obra era un desdoblamiento del mismo personaje. De Antígona pasé a ser Ismene, que es la hermana, pasé a ser una mujer en un bar, un hombre en el mismo bar, eh,
un emperador, y todo dentro de la misma obra que eran, no sé, duraba 10 minutos. Era como un compendio de cosas que salían del mismo cuerpo. Eh, En la y bueno, misma eso también obra, me... ¿Sí? en la misma obra cambiabas de personaje o eran obras diferentes. No, era la misma obra. La obra se dividía en capítulos y por capítulos del La mismo misma obra. personaje salían otros. Claro. ¿Y eran Y bueno, yo también Antígonas, empecé, eran Antígonas contemporáneas o cómo te producías ahí en... tenía, la obra, por capítulo me iba cambiando de ropa en el escenario. En el primer capítulo tenía, bueno, el corset arriba, abajo, arriba tenía un vestido blanco y bueno, era Antígona solamente. En el segundo capítulo me cambiaba, me ponía un vestido violeta y era Antígona y su hermana teniendo una conversación. Después para el tercer capítulo tenía solamente el corset y bueno, era un hombre y una mujer en un bar. Después en el cuarto capítulo me quitaba el corset y me quedaba con un camisón negro largo y era Antígona y un emperador. Y ya en el último capítulo me quedaba descubierto, me pintaba el, el pecho y era solamente Antígona frente al público, con la desnudez del torso, como una muestra de vulnerabilidad también ante la historia de lo que fue el mito de Antígona. Y bueno, yo empecé también en el teatro con el tema también el tema de las madres y los desaparecidos. Hice asistencias de dirección en una obra que se llamaba María Luciana, de Javier Moreira, que, que se trata sobre una chica que es chupada por la dictadura y bueno, tiene una hija dentro de ese centro de detención. Y bueno, otra de esas obras en las que estuve haciendo asistencia de dirección y técnica era sobre una chica que le hacía juicio a los padres que la habían apropiado. Y bueno, otras obras que tenían que ver con este tema. También empecé también investigando por ese tema el teatro, antes de ¿Cómo? actuar. Me empecé a investigar también por el tema de las madres en el teatro, antes de pasar a la actuación formal. Sí, yo te decía esto de lo que nos unía cuando viene al Facebook tus imágenes, de la naranja mecánica. Antes quería decirte que lo que vi que usás como elementos, por ahí estoy muy equivocada, pero me decís, elementos como eh, sádico-masoquistas en algunas imágenes, ¿no? De como pulseras negras o algo, tus pantalones cortos con el torso sin ropa, o puede ser eso, Eh, a o, veces, o esto mismo que a decís veces, del corset, ¿no? claro, claro, tiene que ver más que nada con un tema yo por ejemplo en un tiempo con las pinturas pintaba imágenes que eran como máscaras de cuero y eso, pero era más que nada por una visibilidad de un placer diferente a la que las personas toman como algo que es parte de otro mundo. De hecho, me habían entrevistado hace poco por esas pinturas de una revista sobre leather, gente que tiene, gente sadomasoquista, que, bueno, me habían preguntado por qué las había hecho y de hecho me costó exponerlas porque no me las quisieron aceptar en la primera exposición en el TAR. Eh, pero bueno, tiene que ver más que nada con la visibilidad de otro tipo de placer, de otro tipo de fetiches que No tienen las lo, personas. no, no lo comento como censura, sino como elementos de tema de uno, ¿entendés? De representación.
Porque, por ejemplo, yo más bien soy más, eh, por la diferencia de edad, soy más clásica, ¿no? El trajecito, la corbata, o ciertos elementos también fetichistas, ¿no? Del hombre, porque la corbata es muy, a mí la corbata me hace acordar el pene, ¿no? Es una cosa, Claro, es muy... pero son muy, no, digo porque, por ejemplo, cuando ahora vino todo este tema de hacer las performance que, del proyecto de Ariadna, de performance del encierro, yo había hecho un par de videos donde, bueno, hacía todo lo que estaba pasando, me lavaba las manos, y en un momento dije, no, no, yo quiero hacer algo de ficción en realidad, porque me era como muy obvio. También era mi ficción, también es mi cuarentena, ¿entendés? Porque tengo esos elementos para poder sobrellevarla. Entonces empecé a colocarme ropa, tenía alguna ropa de vestuario y siempre, y dije, bueno, yo siempre quise hacer un samurái, porque, no sé, era como, digo, yo no puedo dejar, en este momento que no sé ni lo que va a pasar conmigo, dejar de hacer un samurái. Hay dos cosas que no puedo dejar. Una es dejar de hacer un samurái y otra, quiero hacer algo con la llegada del hombre a la luna. Entonces digo, bueno, esta era era mi oportunidad. Además, el placer que me daba hasta encontrarle el cuellito y la cosita para ponerme de samurái, ¿no? Estuve 2 horas, me maquillé, me puse la barbita. Dije a veces, viste que a uno a veces no sabe, dice algunas, traté de decir algunas cosas eh, tipo zen, ¿no? Demasiado pensar, dice el samurái. Pero bueno, en ese, es como que esas son el, lo redisfruté, bueno, realmente. Pero eso es lo que nos representa. Por eso te decía esto de sadomasoquista, me parece muy bien que vos te pongas lo que tenga ganas de ponerte, ¿entendés? Eh, es espacio de representación. Y si no, hubiera sido, qué sé yo hubiera sido, si no, cocinera, ¿viste? No, me agarró por acá. Claro, claro, sí. No, sí, yo algunas, algunas cosas las pienso como por etapas, ¿no? Eh, la mayoría de las cosas que hago con las artes plásticas, las hago em, como en serie, como en una temática, en serie salen diferentes cosas. Eh, y bueno, yo a veces, bueno, yo como fetichismo de una persona, a mí me gustan los hombres gordos, muy altos, y bueno, trabajé muchas pinturas con también con esa técnica. Expuse, de hecho, en el club de hecho, organicé yo la exposición, y bueno, eso también es algo que también busqué a veces estéticamente, que algo de leather tienen, o sea, de cuero también tienen un poco. Sí, 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 y es el tema que uno, en realidad el tema es la honestidad, ¿no? Uno Claro, tiene que trabajar con eso, con la honestidad, o sea, cuanto más uno sea o quiera ser, o no solo sea, cuanto más uno eh, muestre cómo es, me parece que es lo más honesto. Es como,
la obra me parece que va por ahí, ¿no? Aunque sea muy poco lo que quiera decir uno, ¿no? A veces no hace falta Claro, decir demasiado. claro, por la esencia, uno muestra la esencia de uno mismo, aunque uno sea una multiplicidad de, de personalidades, ¿no? Aunque uno tenga una multiplicidad o una fragmentación de uno mismo, la esencia es lo que es más honesto siempre y es lo que se Y muestra en sí, el arte. y sí, tu obra es como, a ver, eh, lo que vos haces es como decir, bueno, a ver, Picasso, ¿no? Y bueno, vos decís Picasso, pero ya te viene la imagen de lo que pinta Picasso. Claro, Y eso es Picasso, ¿entendés? Eso es lo que a Picasso le sale. Bueno, cuando ven determinados signos de representación en tus performances, ese es Nicolás Rodríguez, ¿entendés? Es como, es no sé cómo decirle, es como la ética y la estética, ¿no? Y todo lo que se... Es como, siempre me acuerdo una, un relato o algo que me contaban sobre Matisse, ¿no? Matisse, siempre me quedó eso de Bellas Artes, decía que Matisse no quería ser elegante, y luchó mucho con eso, no quería ser elegante, hasta que un día se dio cuenta que él era elegante en la obra y su imagen, ¿no? Bueno, cuando asumió que era elegante, ahí es como que estuvo más, se quedó más tranquilo, ¿no? Eh, Pienso que eso es lo que hay que buscar eso, ¿no? Como persona, asumir y querer lo que uno representa, lo que uno le da al otro, ¿no? claro, es verdad. Sí, también quererse, querer lo que uno hace, lo que uno representa, lo que uno muestra con su arte, a lo que uno produce también, eh, tiene que ver con la honestidad de uno mismo. Eh, bueno, gracias. Eh, No sé cuánto tiempo que tenemos, ¿no? Eh, mm, es no, creo que teníamos espacio de una hora. una hora. No, este, bueno, y ahora te cuento, ya que tenemos una hora, en este momento estaba en cuarentena y antes de la cuarentena estaba por hacer un video con la llegada a la luna. Y en un principio había pensado en vestirme de astronauta. En realidad hay otra cosa, ¿no? Eh, que me sucede porque cuando haces una obra tenés su investigación atrás, ¿no? Yo soy muy histórica, necesito investigar muchísimo históricamente para no pifiarla, para no decir cualquier cosa, ¿no? Porque es horrible que confundirse, eh, qué sé yo, eh, bueno, una de las cosas que me centralizo es en los personajes. Eh, y me fijo, son tonterías, pero son cosas de las que uno se agarra, en los signos del, del zodíaco. Eh, y de acuerdo a eso, casi todos
casi todos mis personajes tienen, casi todos los personajes que hice eh, tienen, me fijo las características, aunque yo sea de un signo, me voy fijando las características para la interpretación. Pero da la casualidad que casi todos los personajes que me gustan, por ejemplo, cuando hice Juana Zurduy, le puse banda de sonido de Sandro, y es de Leo. Y ahora con el viaje a la luna, había pensado primero en un traje de astronauta, una cosa así, y después dije, no, me parece que... Ya después empecé a bajar de volar, y la idea es como que empecé a, que es lo que estoy investigando ahora, en ser más teatral, ponerme en una silla frente al espectador y empezar a relatar. Y con una escenografía muy chiquita en el fondo, una imagen, y un traje más sobrio. Pero cuando empecé a investigar sobre lo del viaje a la luna, el primero que pisó la luna era de Leo. Era increíble, fue increíble. Entonces, es como que, o sea, ¿a qué llevo esto? Porque parece que estuviera diciendo como una loca. Eh, No, no, no. no, a lo que llevo, a lo que lo llevo y lo llevo a arte, ¿no? Es como que, Sí. por ejemplo, los pintores abstractos se empiezan siempre o algunos pintores que observé, pintores abstractos, siempre parten de una como de una serie de ecuaciones o grillas matemáticas, ¿no? Como si fueran una cábala matemática, hasta que después todo eso se tapa y aparece la obra. Otros no, otros son más abstractos, pero eso que digo, eso de lo matemático y todo, en realidad son excusas. Nosotros vivimos llenos de excusas, no llenos de excusas, nos vienen bien las excusas para que después, sí que sepa el otro, ¿no? Agarrarnos de esas cosas para que tengamos como una base de nuestra construcción, ya sea de personaje, el que pinta, qué sé yo, el obsesivo del dibujo que va a comprar una hoja y tiene que ser blanca, amarilla, o la tiñe son cosas que están detrás de la obra y nadie sabe, pero que son la manera de no, de vencer el pánico de la hoja en blanco, ¿no? Bueno, eso, decía eso. Bueno, y por eso digo que ahora estoy tratando de hacer lo de la luna, no sé si llegaré cuando se vaya esta cuarentena, en, si voy a poder, sí, vamos a poder seguir, yo creo que vamos a poder. Ojalá que de otra Sí, manera, pero vamos a poder, ojalá que sí. sí. Bueno, ahí estaba leyendo que nos decían los comentarios, a ver. A ver, Eh, Me encantó la charla de ustedes. Ariana dice que cerremos, que en 5 minutos se nos bueno, corta. sí. Que invitemos. Bueno, Y muchísimas gracias, colega. gracias, gracias a me Colega, encantó hablar y con vos. decime de vos ya somos, ya nos conocemos, decime de vos. Sí, sí, sí. Chau, colega. Sí, a mí, chao. No, Me no, que encantó hablar con vos. decime que te ¿Eh? interrumpí. Me ibas a decir No, que no, te interrumpí. ¿Qué me no, decías? que te agradezco mucho la charla. Me gustó mucho Sí, hablar con vos y estuvo interesante aparte también encontrar muchas cosas en común que tenemos.
que eso está bueno. Sí, la verdad que Eh, fue una buena elección, ¿no? Una buena elección, porque no fue casual, nada es es casual. verdad, no es casual. Chao. Se me apaga el celu. ¡Ay, chau! Sí, chao, chao.